En esta práctica número 5 nosotros vamos a ver el análisis de metales de aguas residuales, donde vamos a utilizar el equipo para la cuantificación de otros metales distintos al cobre en aguas residuales. Este método puede utilizarse tanto para aguas residuales como para alimentos, como para eh, minerales que contengan metales. Y también nosotros podemos hacer, tenemos disponibles más bien dos equipos de absorción atómica. Ya hemos visto en la práctica anterior el funcionamiento del análisis 200 Perkin-Elmer, entonces no vamos a repetir cómo es que funciona. Y también tenemos el espectrofotómetro de absorción atómica, el análisis 100. El análisis 100 es menos avanzado que el 200, pero los resultados son muy semejantes. También vamos a ver un poquito de fundamento teórico con este video de aquí. Y para hacer nuestro experimento, pues se necesita matraces aforados de 100 mililitros, pipetas volumétricas de 1, 2, 4 mililitros. Eh, También vasos de precipitados de 100 mililitros, pipetas Pasteur, pisetas, balanza analítica, la lámpara de cátodo hueco, aquí dice de cobre, pero más bien vamos a necesitar de hierro, de níquel, de zinc, de plata, de hierro, ya dije. Eh, del elemento que nosotros queramos analizar en nuestra muestra. Puede ser, les decía yo, de aguas residuales, de alimentos, de muestras de minerales. Y por supuesto el espectrofotómetro también es un equipo que vamos a utilizar. Algo que no está aquí en la lista son la, mm, vidrios de reloj. Y también opcionalmente, nosotros no lo tenemos en nuestro laboratorio, pero también pudiéramos ver la digestión perdón, más bien, un equipo de digestión de muestras por microondas, que vamos a ver más adelante que nos acelera el trabajo para ciertas muestras que justifican su uso. Ahora, vamos a tener, por ejemplo, zinc, si queremos hacer nuestro estándar nosotros mismos, o, eh, o lo podemos tener en forma ya de disolución. Pueden ser hierro, puede ser zinc, puede ser níquel. Los reactivos los estándares que necesitemos los podemos poner aquí en esta lista, dependiendo de nuestra muestra. Y bueno, necesitamos ácido nítrico químicamente puro para producir eh, tanto la solución al 1% de ácido nítrico como para hacer la digestión de las muestras. También vamos a utilizar agua desionizada para preparar estas disoluciones. Y bueno, también vamos a ver cómo se realizan las disoluciones. Las disoluciones se hacen en placa caliente. Como vamos a vertir ácido concentrado en nuestros diferentes dispositivos de calentamiento, o sea, nuestros recipientes de calentamiento, entonces vamos a utilizar una campana de extracción que nos permita no estar en contacto directo con el ácido que se desprende al realizar este procedimiento. Bueno, después de que se hace la digestión más o menos dura 1 hora, y cuando termina esa digestión, nosotros preparamos nuestras muestras como si fueran los estándares, vamos a ver un poquito más adelante, y después preparamos al equipo. El equipo debe de estar listo, como lo vimos en la práctica número 4, para poderse realizar este análisis.
En particular, ¿qué vamos a hacer con nuestras muestras? Vamos a suponer que vamos a medirle zinc y hierro a, em, me parece que nada más zinc. Ah, le vamos a medir la cantidad de zinc o el contenido de zinc de una muestra de leche Hades. Nosotros podemos, para poder hacer este trabajo, podemos elegir cualquier alimento, digamos, y preferentemente líquido. Puede ser leche entera de vaca, puede ser un jugo como el Hades, bueno, más bien esto es leche de soya. La leche Hades o los jugos como un Boeing o como eh, o como un Ocean Spray, puede ser una muestra de algún otro alimento líquido. Lo preferente para que no se tarde tanto nuestro trabajo de preparación de la muestra, que le llamamos digestión, para que no dure mucho, pues que tenga poca cantidad de sustancia sólida o que sea fácilmente eliminable. También en lugar, aquí el título de la práctica es aguas residuales, entonces también se pueden obtener muestras de aguas residuales de alguna descarga, ya sea municipal, algún río, algún, alguna descarga de alguna empresa. Es muy común que las empresas tengan que demostrarle a las autoridades de medio ambiente que sus desechos que van al drenaje o a los ríos no sean contaminantes. Entonces se les puede hacer un análisis de los elementos que están desechando al tomar una muestra en sus descargas. También podemos hacer tomas de muestras de fuentes naturales, por ejemplo, un pozo o un río de los que no, de los que queremos saber si están contaminados o de los minerales que contiene. Podemos tomar muestras de agua de mar, podemos tomar muestras de agua potable también, como lo hicimos en la práctica anterior. Es decir, nosotros podemos tomar muestras de lo que nosotros queramos analizar de forma elemental, es decir, nos va a decir el contenido de manera en elementos, los elementos que contiene con esta técnica que estamos utilizando. Y esto que vemos aquí de la placa caliente es para preparar la muestra y que esté lista para el análisis. Nosotros en la práctica anterior, donde medíamos la cantidad de cobre, pues estábamos en la suposición que estábamos utilizando agua limpia y que no tenía prácticamente ningún contenido de materia orgánica que pudiera interferir con el funcionamiento del equipo. Algo que tal vez no quedó bien especificado cuando platiqué en la práctica 4 de que se haría el análisis de la muestra de agua de agua potable, es que se tiene que filtrar. Se filtra para que se pueda llevar al equipo a medición. Eso fue creo que lo único que se me pasó a especificar. Y en este procedimiento vamos a ver que es muy necesario. Ahora, vamos a regresar al asunto de que pues nuestra muestra es una leche Hades. Y solamente vamos a medir 20 mililitros a un frasquito o de un botecito de 250 mililitros que podemos comprar. Creo que es lo más pequeño que podemos comprar, aunque he visto empaques de 130, no específicamente de esta marca de leche Hades, pero de cualquier otro juguito. Muchos fabricantes producen eh, cajitas de Tetra Brick, de leche, de jugo, de chocolate, de muchos alimentos para niños y pues tienen que ser en cantidades pequeñas. Entonces, lo más pequeño que yo he visto de alimentos empacados de esta manera son los jugos y las leches de 130 mililitros. De ahí
pueden llegar a ser de 230 a 250 los que siguen de tamaño, aunque también los Hershey's he visto que son como de 180. Entonces, nosotros podemos comprar el más pequeño de los que encontremos y entonces, porque nada más vamos a necesitar 20 mililitros. Lo ponemos en un vaso de precipitados y lo medimos con una pipeta volumétrica de 20 mililitros. Nos faltó en nuestra lista especificar que también necesitamos entonces una pipeta volumétrica de 20 mililitros. Se pone entonces esa cantidad. Lo que normalmente hacemos es que directamente del bote podemos succionar 20 mililitros y se desechan en la tarja. Se vuelve a tomar otros 20 mililitros y se vuelven a tirar a la tarja. Y después de 3 veces que se enjuaga la pipeta con esta leche, entonces la cuarta vez que llenamos la pipeta, entonces sí, ya ponemos esos 20 mililitros en el vaso de precipitados. Posteriormente, a ese vaso de precipitados le vamos a colocar 50 mililitros de agua deionizada y también la podemos medir con pipeta volumétrica o con probeta. Si no tenemos una pipeta de 50 mililitros porque es eh, poco común que tengamos eh, pipetas de este tamaño, que sean volumétricas, entonces puede ser con probeta, porque de todos modos no tiene que ser una medida exacta, la de acá sí. Se me estaba pasando, yo estaba hablando de que teníamos que compramos un producto industrializado para hacer comparaciones. Normalmente, este tipo de productos tiene una tablita impresa de información nutrimental y entonces en la información nutrimental viene especificado su contenido de algunos nutrientes. En este caso en particular nos vamos a fijar en el zinc. Y precisamente entonces, si nosotros sabemos que estamos poniendo 20 mililitros de la leche que tiene cierto contenido eh, de zinc, según dice el empaque, pues vamos a verificar qué tan efectiva es nuestro tratamiento. Vamos a considerar que lo que dice el empaque es correcto, es nuestro dato teórico y vamos a compararlo con el resultado experimental con el que vamos a trabajar en esta práctica. Después de poner los 50 mililitros de agua deionizada, les decía yo que eso no necesita, pueden ser 49, pueden ser 48, siempre y cuando también la misma cantidad se la pongamos a otro vaso de precipitados en limpio. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle esa agua y después le vamos a poner 5 mililitros de ácido nítrico concentrado. El ácido nítrico es el que va a descomponer toda la materia orgánica que contenga nuestro Hades y para que pueda quedarse libre el zinc y pueda ser medido en el equipo. El blanco lo utilizamos para reducir todas las señales de interferencia que podamos tener en nuestro análisis. Y entonces, el blanco es una muestra o una simulación de muestra que hacemos para que lo podamos comparar con la verdadera muestra con la que estamos trabajando. Lo ideal es que el blanco sea una sustancia o una mezcla de sustancias que sea eh, una simulación de la muestra verdadera que estamos utilizando, que contenga todo excepto el analito que me interesa. Es muy complicado hacer una simulación de todo el Hades sin el zinc que nosotros vamos a trabajar. Y entonces, pues lo más cercano que nosotros podemos hacer, dadas nuestras limitaciones, pues es utilizar agua deionizada, ¿ok? Entonces nuestro blanco es el agua deionizada y pues, se la vamos a aplicar a los dos.
Y el ácido nítrico concentrado se lo aplicamos también 5 mililitros a cada uno de los vasos. Cuando nosotros ya hemos preparado nuestra muestra, vamos a llevar a la campana de extracción nuestros vasos y los vamos a tapar con un vidrio de reloj. Los tapamos con un vidrio de reloj ambos porque pues como tiene ácido nítrico y lo vamos a calentar, pues empieza a desprender vapores ácidos y pues esos son peligrosos tanto para las personas como para todos los equipos que estén alrededor. El ácido es muy corrosivo y entonces por eso los tapamos. Además, si se nos escapa el ácido, pues reducimos su trabajo de descomponer la materia orgánica de nuestras muestras. Por lo tanto, entonces nosotros lo que queremos es que conservar la mayor cantidad de ácido nítrico dentro del vaso. Pero como va a estar calentándose, pues empieza a vaporizarse y puede aumentar la presión si nosotros tuviéramos un recipiente totalmente cerrado. Entonces, no lo podemos tener totalmente cerrado porque el interior se presuriza, pero tampoco podemos dejar escapar fácilmente al ácido nítrico porque nos interesa su acción, su actividad dentro de este vaso, que es descomponer todo lo que haya aquí dentro y dejarlo en solución. Nosotros vamos a tener una plancha de calentamiento y la vamos a poner a funcionar. Lo ideal es que también tuviéramos un agitador magnético y el agitador magnético nos permite que la mezcla se realice de manera homogénea. Ahora, como va a estar hirviendo, esto va a hervir, pues hay mucho movimiento de capas de forma convectiva. Entonces, a final de cuentas, aunque el agitador magnético es importante y es útil, no es tan imprescindible. Lo podemos dejar fuera de nuestra actividad y de todos modos, toda la muestra se va a tener la acción del ácido nítrico. ¿Por qué se calienta el ácido y no se utiliza en frío? Porque el calentamiento acelera el procedimiento. Si nosotros no calentáramos este procedimiento que dura aproximadamente una hora o una hora y media, nosotros tendríamos que hacerlo en aproximadamente 2 días, 3 días. Entonces tarda bastante. Por lo tanto, es muy importante calentar. Y bueno, entonces decíamos que lo ponemos dentro de una campana de extracción para que todos los vapores corrosivos salgan al ambiente. En el ambiente se diluyen y son es menor su efecto en el ambiente que si nosotros lo tenemos dentro de nuestro laboratorio. Nos afecta más si se queda en el laboratorio que si se va al ambiente. En el ambiente se diluye en el aire y entonces su acción es menos corrosiva. Después de que pasó una hora y media, me faltó decir que entonces todo esto está coloreado, más o menos tiene color. Conforme pasa el tiempo va a perder color. Normalmente utilizaremos algunos alimentos que tengan color para que nos podamos dar cuenta en qué momento ya terminamos nuestra digestión. Eh, Nosotros vamos a trabajar de tal manera que esto va a durar más o menos una hora, hora y media, y nos damos cuenta que vamos a terminar de trabajar cuando toda la solución que está dentro de nuestro vaso se pone de color claro. Deja de ser turbio y se pone de color claro. En ese momento nosotros podemos decidir que ya hemos terminado nuestro proceso de digestión de muestra. Es posible que durante este procedimiento se nos acabe el líquido. Nosotros no debemos permitir que se nos acabe el líquido, porque si dejamos que se acabe el líquido, entonces lo que va a pasar es que se va a quemar
y de todos modos la digestión no va a ser completada. Por lo tanto, cada cierto tiempo, digamos cada 10 minutos, cada 15 minutos, tenemos que estar verificando que tenga líquido. Y cada cierto tiempo, si tenemos oportunidad, restituirle este volumen de líquido con más agua. Y tiene que ser en forma igual. Es decir, si yo supongo o yo veo que este tiene menos líquido que este, aunque tengan menos líquido, si yo decido que le voy a poner 20 mililitros de agua ionizada a este vaso, a este otro vaso también le tengo que poner los 20 mililitros. Entonces, no importa que la cantidad de volumen no sea el mismo para ambos vasos, pero lo que yo le voy a ir agregando a ambos es lo mismo. Yo cada cierto tiempo voy a estar verificando que no se evapore totalmente el líquido que tenga aquí. Y con mucho cuidado se destapa. Vamos a utilizar pinzas para crisol para levantar el vidrio de reloj. Se le puede poner el líquido al, lentamente al vaso de precipitados para evitar que se truene por el cambio brusco de temperatura. Entonces, poco a poco y tener cuidado porque está liberando vapores de ácido nítrico. Todo esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Entonces, para hacer este procedimiento tenemos que usar bata, guantes de nitrilo, gogles y el cabello recogido para los que tengan cabello largo. Y si es posible, careta. Con todo eso, nosotros podemos protegernos de que no haya un accidente que nos pueda dañar la piel o los ojos. Entonces, ahora sí, después de que pasó toda la digestión, esperamos a que se enfríe, más o menos tardará 10 a 20 minutos en enfriarse y vamos a colocar todo este dispositivo en el que vamos a poner un papel filtro especial para muestras de cromatografía. Más o menos, si no me equivoco, es un papel filtro llamado Wattman 42 y es de un poro muy fino, no, es especializado para laboratorio. El filtro se coloca sobre un embudo y en la parte de abajo vamos a poner de preferencia el matraz donde vamos a hacer nuestra disolución, donde vamos a preparar ya nuestra disolución para ser analizada. Después de esto ya no necesitamos más. Entonces, en lugar del Erlenmeyer podemos poner el matraz volumétrico. Es muy importante que sea un matraz volumétrico. Y vamos a hacer lo mismo para la muestra como para el blanco. Podemos hacer más de una muestra. Cada alumno, o por lo menos en cada experimento, podemos hacer el análisis de 2 o 3 muestras distintas, no solamente de una. Y a todos les vamos a aplicar este mismo procedimiento. Todo lo que viene del vaso de precipitados donde hicimos la digestión, se va a vertir ya cuando está frío en el papel filtro. Este papel filtro resiste la acción corrosiva del ácido y lo vamos a colocar aquí en el matraz. Se va a estar filtrando y nosotros vamos a estar enjuagando constantemente con agua desionizada. Siempre para trabajar con el espectrofotómetro UV-Vis, debemos de trabajar con agua desionizada. Y este es el paso que yo les decía que nos faltó para la práctica número 4, donde nosotros poníamos nuestra muestra a medición directa al espectrofotómetro. Primero que eso, tuvimos que haberla filtrado. Entonces, la muestra entra a nuestro matraz y vamos a hacer muchos enjuagues, tanto al vaso de precipitados como a su vidrio de reloj. En la parte inferior del vidrio de reloj se pudo haber quedado pegado mucha de la muestra que nosotros trabajamos en,
en ese procedimiento de digestión. Entonces también se enjuaga. Lo que podemos hacer es enjuagamos el vaso de precipitados, perdón, enjuagamos el vidrio de reloj antes de comenzar a la filtración y todos esos enjuagues caen en el vaso de precipitados donde se hizo todo este procedimiento. Entonces, lo primero que hacemos es enjuagar el vidrio de reloj, unas 3 o 4 enjuagues, y todo cae en el vaso de precipitados. Y ya después todo lo del vaso, todo el contenido del vaso de precipitados se filtra, cae en el matraz volumétrico y también se le hacen unos 3 o 4 enjuagues al vaso de precipitados. Todo debe de caer aquí al matraz. Y finalmente esperamos a que todo se filtre. El filtrado es relativamente lento. Pudiéramos en este filtrado tardarnos también unos 10 minutos hasta que después de que ya se ha filtrado todo este líquido, entonces volvemos a ponerle agua deionizada al filtro. Ahora lo que vamos a enjuagar es el filtro. Nosotros vamos a procurar que no se desborde el líquido por fuera del filtro para que no escurra por la parte exterior del filtro y algunas partículas caigan en el matraz. Entonces siempre cuidar que no suba tanto el nivel de líquido dentro del filtro para que no se desborde. Y pues poco a poco va a irse filtrando hasta que después de unos 3 enjuagues también para el filtro, tengamos aquí toda nuestra muestra. Si es, lo más normal es que todavía nos falte el líquido para llegar hasta el volumen de aforo de ese matraz. Normalmente nosotros podemos utilizar matraces de 100 mililitros o también podemos utilizar matraces de 50 mililitros. Todo va a depender de la cantidad o de la concentración que nosotros más o menos calculemos que vamos a tener del elemento que vamos a analizar. Nosotros podemos ponerle con Durex o con etiquetas o también con marcadores indelebles en el cuerpo del matraz el contenido de ese matraz. Entonces le podemos poner, no sé, muestra de aves y el otro le podemos poner blanco y a los otros le podemos poner estándar 1, estándar 2, estándar 3, etcétera, etcétera. De tal manera que podemos identificarlos correctamente. Eh, a veces el masking, las etiquetas y el Durex pueden dejar residuos de adhesivo que son difíciles de quitar. En cambio, el marcador indeleble pues nos permite borrarlo fácilmente si lo limpiamos con agua y jabón o a veces, si es muy difícil, se puede hacer con un poquito de etanol. Entonces, lo más recomendable es escribirles con marcador indeleble la información correspondiente a la muestra o el estándar que estamos preparando en cada matraz. Entonces, también tenemos que preparar los estándares. Y vamos a preparar estándares de 0.5, 0.6, 0.9 y 1 miligramo por litro. A las condiciones que estamos trabajando, que son muy súper diluidas estas disoluciones, también pudiéramos llamarles partes por millón. Las partes por millón no son tan reconocidas por los sistemas de metrología, es decir, la Ley Federal Mexicana de Metrología no considera a las partes por millón no las considera como una medida apropiada de la concentración, más bien prefiere los miligramos por litro, pero en las empresas está muy extendida todavía porque llevamos muchísimos años trabajando con estas unidades, las partes por millón. Es decir, muchas personas pueden entender fácilmente que las partes por millón son prácticamente lo mismo que miligramos por litro. La diferencia es prácticamente nula y está más extendido en los trabajos
informales, utilizar partes por millón. Solamente cuando estamos hablando de informes técnicos muy específicos donde se siguen muchas de las reglas o todas las reglas de, de- de- de la Ley Federal de Metrología, entonces sí se tiene obligatoriamente que escribir miligramos por litro. Ahora, eh, como lo vimos en la clase anterior para el cobre, pues tenemos una concentración original. La solución original es una que se preparó, normalmente esto lo prepara un profesor responsable del equipo o de la técnica, y prepara suficiente solución de 100 miligramos por litro de zinc para que todos los alumnos puedan preparar sus estándares para la clase. Como se van a preparar 4 estándares, todos de 50 mililitros, a partir de esta de aquí, entonces se tienen que hacer los cálculos. Habíamos dicho que concentración por volumen es masa, y cuando hacemos una dilución, el soluto mantiene su masa y lo que va a cambiar solamente es la cantidad de disolvente. Entonces, para preparar el primer estándar de 0.5, se utilizan 25 mililitros de la solución original de 100 para preparar los 50. Para el segundo estándar se necesitan 0.30 mililitros, para el tercer estándar se necesitan 0.45 mililitros, y para el cuarto estándar 1 mililitro. Para este se preparan 100 mililitros porque pues es el que va a ser nuestro estándar de verificación de sensibilidad o verificación del equipo. Todos estos, como son cantidades de volumen muy pequeñas, vamos a tener que utilizar una pipeta graduada de 1 mililitro. Entonces, las pipetas graduadas de 1 mililitro sí nos permiten hacer mediciones de esta cantidad de volumen. En algunos casos o en laboratorios donde se tenga más, recursos económicos, se pueden utilizar micropipetas en las cuales podemos poner 250 microlitros, 300 microlitros, 400 microlitros y 1000 microlitros para cada uno del estándar de zinc, para preparar estos estándares. Y son más precisos que utilizar una pipeta volumétrica. Nosotros con la pipeta volumétrica de 1 mililitro podemos preparar nuestras soluciones con menor precisión, pero las podemos hacer. Y bueno, en el cookbook habíamos visto ya en la práctica anterior cómo funciona el cookbook. El cookbook nos recomienda cuáles son las características o las condiciones de trabajo más apropiadas para cada uno de los elementos de la tabla periódica con las que se puede trabajar en este equipo. Y pues podemos, casi no se ve, pero el zinc está acá. Y pues aquí podemos ver las condiciones apropiadas para el zinc. Vamos a reiniciar nuestra sesión de Zoom.